Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Gloria a nuestro Dios porque gracias a su voluntad es que nosotros podemos ser portavoces de la verdad presente. Así que hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a tener una clase. En esta ocasión, hermanos, vamos a crecer en conocimiento, siempre con el objetivo, hermanos, de que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios para que no seamos engañados. Este es el objetivo de este canal, que usted, hermano y amigo, pueda crecer en conocimiento, crea lo que dice la palabra de Dios para que no vaya a ser engañado. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar, activar las notificaciones para que siempre que subamos un material nuevo a este canal, su dispositivo le notifique. La mejor forma de ayudar a este canal, hermanos, es suscribiéndose, comentando, dar like a los videos para que esta comunidad pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, pónganse cómodos, vamos a tener una clase sólida para que nosotros podamos aprender mucho más lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a venir de rodillas para comunicarnos con nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este privilegio que nos das de predicar tu palabra. En este momento, Señor, de que vamos a enseñar lo que dice tu palabra, que nos des entendimiento, sabiduría de lo alto para que podamos asimilar este mensaje. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan edificarse, puedan aprender más de tu palabra, puedan crecer en conocimiento. Ayúdalos, Señor, a ser humildes de corazón y aceptar tu palabra, y que alejes de nuestra mente y nuestro corazón todo preconcepto y todo prejuicio para que podamos estar atentos a tu palabra, que no vaya a haber ningún tropiezo, ningún obstáculo, para que ese mensaje quede sembrado en nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, Señor, te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase. Quiero, hermano, que se concentren para que ustedes puedan entender lo que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un grave problema que está pasando dentro de la iglesia adventista. Y quiero aclarar este punto antes de iniciar con el estudio. Hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje, yo soy miembro activo de la iglesia adventista, soy miembro de la iglesia adventista organizada, tengo privilegios y siempre los he tenido en la iglesia. Así que la presentación que voy a hacer la hago con el objetivo porque amo a mi iglesia, y esta es una exhortación y una amonestación para nosotros para que podamos divisar en qué estamos fallando, y es posible que seamos uno de ellos, de los que estamos en el error. Así que el objetivo de este estudio es para edificar al pueblo de Dios, no para atacarlo. Lo hago como miembro de la iglesia adventista. Es bien importante aclarar esto porque siempre surgen hermanos que dicen: el hermano Rafael está predicando de esta manera porque él pertenece a un movimiento separatista, o el hermano Rafael pertenece a otro movimiento y no a la iglesia adventista. Así que aclaro esto siempre porque siempre hay hermanos prejuiciados, hermanos que carecen poco de conocimiento y pueden prestarse para estos malos entendidos. Así que aclaramos este punto antes de iniciar. Vamos a presentar este tema con el objetivo de que exhortar al pueblo de Dios, y así que usted, amigo hermano, pueda asimilar y pueda hacer diferencia de la verdad del error. Así que ese es el objetivo de este estudio. ¿De qué se trata el estudio? ¿Por qué le pusimos al título del tema cómo identificar un disidente adventista? El tema va a girar respecto a esta pregunta: ¿cómo identificar a un disidente adventista? ¿Por qué he traído a colación este tema, hermanos? Para mi parecer, creo que es muy importante este tema, ya que este título se está usando muy a menudo y despectivamente por personas que carecen de conocimiento y lo están aplicando mal para atacar el mensaje y para atacar la verdad de Dios. Este término es muy común, más que todo, dentro de la iglesia adventista, usar el término disidente.
Hice una presentación sobre lo que significa la palabra disidente y cómo se puede usar desde una perspectiva positiva y negativa. En este caso, hermanos, el estudio es cómo identificar un disidente adventista. Por lo tanto, hermanos, este estudio es para que nosotros podamos quedar claros quién en realidad es un disidente adventista. Vamos a poner la lupa para que nosotros podamos identificar a un disidente. Vamos a hacer el trabajo de detective. Así que vamos a ver las características y vamos a poner la lupa. Es posible, hermanos, de que en su iglesia tenga personas con estas características. Y vamos a ver de que un disidente adventista puede ser un miembro común de la iglesia, puede ser un anciano de iglesia, puede ser un pastor de la iglesia, puede ser un erudito de la iglesia, puede ser un disidente y nosotros no nos damos cuenta. Quizás puede ser el hermano que tenemos al lado y no nos damos cuenta que él es un disidente. Por lo tanto, vamos a hacer un trabajo de detective para que nosotros podamos asimilar quién en realidad es un disidente y quién no. Busqué en el diccionario qué significa la palabra disidente. El diccionario en línea dice así: disidente, persona que se separa de un partido, religión, el gobierno o colectivo ideológico al que pertenece por no estar de acuerdo con su doctrina, creencia o sistema. En términos generales, ese es un disidente, o eso significa la palabra disidente. Pero es interesante que el diccionario de la Real Academia Española, noten cómo dice, da varios significados de lo que significa disidente. Dice que disidente viene de decidir y dice separarse de la comunión, doctrina, creencia o conducta. Y dice también disidencia, grave desacuerdo de opiniones. Esto lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Siempre me gusta usar diccionarios para que podamos ver la definición de los términos. Siempre aconsejo, hermanos, que cuando tengan una duda del significado de un término, váyanse a un diccionario. Hoy con la tecnología es fácil descargar un diccionario. La palabra disidente viene de decidir y es no estar de acuerdo con una doctrina, creencia o sistema. Una persona que está en contra de una creencia, doctrina o sistema. Ahora, vamos a ver, según la Biblia, hay dos clases de disidente. Según la Biblia y el Espíritu de Profecía, hay dos clases de disidente. Hablando en el aspecto negativo de la palabra. Existe una clase de disidencia que está fuera de la iglesia adventista y cuyo objetivo es atacar a la iglesia adventista y atacar sus doctrinas y creencias. Hay grupos separatistas, grupos disidentes que se han salido de la iglesia adventista, ya no pertenecen a la iglesia adventista organizada, que hoy han hecho otros grupos separatistas. Elena de White le llama grupo subversivo. El objetivo de estos grupos ahora es atacar a la iglesia adventista, atacar la doctrina de la iglesia adventista, llamar a la iglesia adventista Babilonia, llamar a la gente que salga de Babilonia. Grupos que están diciendo que estamos guardando el sábado equivocado, grupos de adventistas separatistas, grupos que están diciendo que hay que mencionar el nombre de Dios en hebreo, el nombre de Jesús en hebreo, porque de lo contrario estamos mal. Grupos separatistas adventistas que están diciendo que estamos guardando el sábado equivocado. Grupos separatistas de adventistas que están diciendo que la tierra es plana, los terraplanicien, y lo están usando como una norma de conducta, condenando a los otros que no creen igual que ellos. Grupos que están enseñando que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo es el mismo Lucifer. Y un montón de grupos que están saliendo de la iglesia adventista con teorías extrañas y su común denominador es atacar a la iglesia adventista. Este es un tipo de disidencia, pero que está fuera de la iglesia adventista. Y el objetivo de ellos es atacar a la iglesia adventista y lo hacen desde afuera. Pero es interesante lo que dice Elena de White respecto a esta clase de disidencia, de estos grupos que se separan de la iglesia para atacarla. Noten lo que dijo Elena de White en el libro Iglesia Remanente, página 24, párrafo 1, dice:
cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, se constituyen un escuadrón traidor que vuelven sus armas de combate contra la iglesia militante. Temedlos, dice ellas, no llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en lo absoluto una obra tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje de la Odisea. Noten que el objetivo de toda exhortación, de toda amonestación, es para alentar a la iglesia, para que la iglesia pueda rectificar en qué estamos fallando. O sea que el objetivo del mensaje de Dios no es atacar a la iglesia para destruirla, sino para exhortarla, amonestarla y al fin restaurarla, dice ella. Pero muchos iban a usar el mensaje de la Odisea para tornarse en un escuadrón traidor, atacar a la iglesia. Y dice, Él hiere solo para sanar y no para destruir. El Señor no confía a ningún hombre en un mensaje que desanime o desalienta a la iglesia. Él reprueba, reprende y castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Poderosa cita. Hay que tener cuidado con los traidores que andan atacando la iglesia adventista, andan atacando sus doctrinas, andan atacando su mensaje y están diciéndole a la gente que se salga de la iglesia adventista porque la iglesia adventista ya se constituyó Babilonia. Son mensajes erróneos que el espíritu de profecía condena. Es tan cierto que debemos de amonestar a la iglesia y exhortarla, pero con el objetivo de restaurarla. Hay que ser celosos, pero con el objetivo de restaurar la iglesia. Reconocemos bíblicamente, hermanos, de que esta es la iglesia de la profecía, esta es la iglesia remanente, y que si hay algo malo dentro de la iglesia, quien se va a encargar de restaurarla y enderezar lo torcido va a ser Dios, porque Él es el capitán. Cristo es el capitán de esta iglesia. Por lo tanto, si vamos a clamar y gemir, hay que hacerlo dentro de la iglesia. Pero hay que hacerlo, hermanos, con el objetivo de restaurar la iglesia, no para destruirla, no para atacarla. Me doy a explicar, hermano, cuáles son los dos extremos de esto y que podemos caer en un error. El mensaje de la Odisea es para restaurar la iglesia, no para destruirla. Pero es interesante que hay otro tipo de disidencia. Y este tipo de disidencia, hermanos, está dentro de la iglesia adventista. Acabamos de ver una clase de disidencia que están fuera, grupos separatistas que ahora atacan a la iglesia. Pero hay otra clase de disidencia que es la más peligrosa, y en esto nos vamos a enfrascar. Por lo menos aquellos están fuera, mientras que los que están dentro son los más peligrosos. Este tipo de disidencia busca desestabilizar la misión y propósito de la iglesia adventista, introduciendo falsas prácticas, falsas enseñanzas y falsos métodos de adoración y de predicación. El objetivo de ellos es modernizar la iglesia, acoplarla más y más al mundo y al movimiento ecuménico. Esto es otro tipo de disidencia que están dentro de la misma iglesia adventista. Grupos dentro de la iglesia o personas dentro de la iglesia que quieren modernizar a la iglesia, quieren que la iglesia se acople a la cultura. Grupos que están introduciendo en la iglesia falsas prácticas, falsas enseñanzas, falsos métodos de adoración y falsos métodos de predicación. Esta disidencia es la más peligrosa, hermanos. Y vamos a poner la lupa cómo identificar a un disidente dentro de la iglesia adventista. Porque el hecho de que alguien sea de la iglesia adventista no significa que sea un verdadero hijo de Dios. Los enemigos peores del pueblo de Dios están dentro de la iglesia adventista. Los disidentes adventistas que buscan destruir la iglesia desde adentro para que la iglesia no cumpla su misión de predicar el evangelio. Así que, hermanos, a este tipo de disidentes hay que tenerle más miedo y hay que tenerlos controlados para ver las características de estos disidentes, para poder detectarlo. Elena de White habló de esta clase de disidentes que están dentro. Mensajes selectos, tomo 3, página 454, párrafo 1 dice:
Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con vestidos de oveja que persuadirán a algunos. Noten que Elena White está hablando de entre nosotros. Persuadirán a algunos del rebaño de Dios para presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Noten que habrán lobos que inducirán al pueblo de Dios a la apostasía y a la idolatría. Y noten quiénes son los que son más vulnerables. Jóvenes que no están establecidos y arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Los jóvenes, porque no estudian, los jóvenes son los más vulnerables, porque no están estudiando la Biblia ni en el espíritu de profecía. Por eso es que Satanás se va a ellos para arrastrarlos por medio de estos lobos rapaces, ciegos que guían a otros ciegos, y los impíos, y los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono a un falso Dios, un ser de su propia definición. Noten que Elena White está hablando dentro de la iglesia, un ser totalmente semejante a ellos mismos. Serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. Elena de White está hablando de lobos rapaces dentro de la iglesia adventista que introducirán la apostasía, sacrificios a dioses extraños, agentes que Satanás usará para corromper la fe de los incautos. Usted tiene duda, hermanos, de esta cita, lee el contexto. Elena de White está hablando dentro de la iglesia adventista. Y se la vuelvo a repetir la cita donde está. Mensajes selectos, tomo 3, página 454, párrafo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre esta clase de disidentes o lobos rapaces? 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5 dice: porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Es interesante, me llamó la atención este video que vamos a ver, es un corto video del pastor Esteban Bor. Me llamó la atención lo que dice. El pastor Esteban Bor está hablando de esta clase de disidentes dentro de la iglesia adventista que están llevando a la apostasía y a la corrupción al pueblo de Dios. Noten lo que dice este corto video. El gobierno de los Estados Unidos ha perdido su perspectiva histórica. Ni sospecha los peligros. Está jugando con fuego y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Inclusive en nuestra propia iglesia, mis hermanos y hermanas, hay cierta amnesia en cuanto a los peligros que representa el papado. Saben que nuestra iglesia pertenece a varias comisiones del Concilio Mundial de Iglesias, que es muy ecuménico. Nuestra iglesia, con pretextos nobles, para tratar de exaltar el sábado como día de reposo, le dio una medalla de oro a Pablo VI, al Papa Pablo VI, que decía el séptimo día es el sábado, con el fin de testificar. Pero era en una actividad de libertad religiosa. Además de eso, en la conferencia general en San Luis, que no fue la última, sino la anterior, créanlo o no, alguien pasó por la plataforma con la bandera de la Santa Sede. Yo lo vi con mis propios ojos. La Universidad de Andrews invitó a 2 sacerdotes de la Universidad de Notre Dame para enseñar una clase de evangelismo. 2 profesores de la Universidad de la Sierra sugirieron que el papado ha cambiado y debemos construir puentes de comprensión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista. Y ustedes saben que muchas iglesias adventistas no se quiere oír de nuestro mensaje profético porque es impopular. Se quiere hablar del amor de Cristo. Se habla nada más que Cristo nos ama. Pues este mensaje es un mensaje de que Cristo nos ama. No juegues con fuego, porque si juegas con fuego te vas a quemar. Las advertencias que da Dios en la Biblia, mis hermanos y hermanas, son mensajes de amor para que nosotros no caigamos en la trampa. Interesante, hermanos. Esto, hermanos, es verdadero lo que dice el pastor. Hay que tener cuidado con esta clase de infiltrados, disidentes. Estos son los peores disidentes.
los que están promoviendo el error y la apostasía dentro de la iglesia adventista. Por lo tanto, hermanos, ahora vamos a ver algunas de las características que pueden identificar a estos disidentes infiltrados en la iglesia adventista. Esto le va a servir a usted, hermano y amigo, para que cuando aplique el término de disidente sepa aplicarlo correctamente, pero antes tenemos que saber cuáles son las características de los disidentes dentro de la iglesia adventista. Estoy hablando de los disidentes dentro, como dijo el pastor Esteban Bora, porque los que están afuera, esos grupos separatistas, ya nadie les presta el púlpito, ya no tienen privilegios dentro de la iglesia, por lo tanto no tendríamos que tenerles miedos a ellos, porque sabemos de que andan haciendo errores. Los disidentes más peligrosos son los que ocupan cargos de responsabilidad en la iglesia. Puede ser un laico, puede ser un predicador, puede ser un pastor de la iglesia, puede ser un presidente de la iglesia adventista, o sea, cualquiera puede ser hasta un erudito. Por lo tanto, hermanos, tenemos que conocer perfectamente bien cuáles son las características más sobresalientes de este tipo de disidentes que están dentro de la iglesia, que aunque son miembros de la iglesia, pero están en contra de los principios y las doctrinas que establecen a la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista, hermanos, tiene 28 creencias y 6 doctrinas, y tiene un sistema organizativo que ninguna iglesia lo tiene. Esta iglesia, tanto como su organización, es de origen divino. El defecto está en el humano, el defecto está en el hombre. Por lo tanto, los disidentes no son la organización. Los disidentes no es la doctrina de la iglesia, no es la creencia de la iglesia. Los disidentes son personas que, aunque son miembros de la iglesia, están en contra de las enseñanzas de la organización de la iglesia y de los principios que la iglesia adventista tiene como pueblo remanente. Por lo tanto, vamos a ver algunas de las características más sobresalientes de estos grupos disidentes que están dentro de la iglesia adventista y que puede ser de que tengan hasta cargos de responsabilidad, pueden ser eruditos, pueden ser hasta pastores. Y lo digo con respeto, hermanos, porque el diablo puede usar a cualquiera, debemos de tener claro eso. Así como puede usar a un miembro común de la iglesia, también puede usar a cualquiera. Por eso es que la Biblia dice que la salvación es para todos. Debemos de velar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que el diablo anda buscando a quien devorar a todo miembro de la iglesia adventista, porque el diablo sabe que esta iglesia es el pueblo remanente. Esta iglesia es el pueblo que tiene el mensaje que desenmascara a Babilonia y a sus hijos. Por lo tanto, el diablo va a introducir dentro de la iglesia a un tipo de disidentes para que la iglesia adventista desde adentro se corrompa, infiltrando falsos métodos de predicación, falsas prácticas, falsas enseñanzas y falsos métodos de adoración. Por lo tanto, quiero que se concentren, si es posible, anote estas características para identificar a un disidente dentro de la iglesia adventista. Porque yo he escuchado que muchos dan características de grupos disidentes que se separan de la iglesia. Pero hoy vamos a voltear la tortilla. Vamos a hablar de otro tipo de disidentes que están dentro de la iglesia adventista y que están destruyendo la iglesia desde adentro. ¿Y cuáles son esas características? Vamos a ver por lo menos, oigan bien, vamos a ver por lo menos 7 características para identificar a un disidente adventista que está dentro de la iglesia adventista, pero que es un disidente y que por falta de conocimiento no hemos sabido detectar a este tipo de disidentes que son los más peligrosos y que están en contra, en una forma sutil, atacan los principios de la iglesia, atacan las doctrinas, atacan las creencias y atacan el sistema organizativo de la iglesia adventista. Primer característica, quiero que las anote y quiero que se concentren para que usted pueda aplicar este detector en su iglesia. Es posible que en su iglesia tenga muchos disidentes y no se da cuenta. Es posible que un anciano de su iglesia sea un disidente y no se da cuenta. Por eso vamos a ver las características
para poder detectar a un disidente adventista dentro de la iglesia. Primer característica, estos disidentes promueven las tradiciones de la Iglesia Católica y las infiltran a la iglesia y las presentan como creencias de la Iglesia Adventista. Hay que tener cuidado con estos disidentes. Son los que patrocinan las tradiciones del mundo y las tradiciones de la Iglesia Católica, entre ellas el día de San Valentín. Estuve platicando con una hermana que me dice que en su iglesia celebran el día de San Valentín. ¿Qué tiene que ver con el mensaje del tercer ángel el día de San Valentín? Es una práctica diabólica del romanismo, de Cupido, el dios Cupido, el dios del sexo y de la fertilidad. ¿Qué tiene que ver San Valentín con el mensaje del tercer ángel? Iglesias adventistas en México y en otras partes del mundo están celebrando San Valentín, y quienes están promoviendo esta clase de falsa adoración son los ancianos de la iglesia donde ella se congrega. Imagínense qué tipo de apostasía, celebrando el día de San Valentín en una iglesia adventista. Y yo creí que esto era falsedad, y la hermana tuvo que mandarme esta fotografía. Es cierto, la iglesia adventista celebrando en X país el día de San Valentín. Tremendo. El día de las madres, celebrando Semana Santa. Hay un montón de tradiciones de la iglesia católica que las patrocinan líderes de la iglesia y las infiltran a la iglesia para ocupar los sábados para celebrar todo tipo de tradiciones del catolicismo romano y que provienen del mundo, y las ponen al mismo nivel que los mandamientos de Dios. No les importa que sea sábado, ellos las patrocinan y las celebran. Estos son disidentes adventistas, porque ¿qué tiene que ver las tradiciones de la iglesia católica con el mensaje que predica la iglesia adventista? Igual como los fariseos, que los fariseos defendían sus tradiciones y las ponían por encima de los mandamientos de Dios. Noten cómo dice Marcos capítulo 7, versículos 6 al 7, dice: respondiendo él y les dijo: hipócrita. Recuerden de que esto es para nosotros, hermanos. No le regalemos esto a los fariseos solamente. Hoy también podemos estar practicando todo este tipo de tradiciones. Hay iglesias adventistas donde les fascina celebrar las tradiciones. Están esperando que vengan las tradiciones para celebrarlas y las hacen en sábado. ¡Qué terrible error! Si usted tiene algún líder en su iglesia, algún anciano, hermano, él es un disidente. ¿Me estoy explicando, hermano? Y noten cómo dice Cristo. Respondiendo él y les dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Terrible, hermano. Y esto aplica para nosotros hoy. Noten lo que dice Elena de White en el libro Deseado a toda la gente, página 363, párrafo 4, dice: la sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos, yo le pondría allí, aún entre los adventistas, se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Y noten cómo sigue diciendo la cita: tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a los de la creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. Siempre que se les corrige, salen enojándose y empiezan a decir de que nosotros somos los disidentes, y en realidad los disidentes son ellos, porque están introduciendo a la iglesia algo que no tiene nada que ver con nuestras creencias y doctrina. ¿Qué tiene que ver el día de San Valentín con la iglesia adventista? ¿Qué tiene que ver el Día de las Madres con la iglesia adventista? ¿Qué tiene que ver un montón de tradiciones que celebra hoy el mundo y que se infiltran en la iglesia adventista? Nada. Entonces, cuando se les corrige, se enojan y empiezan a decir que nosotros somos los disidentes. En realidad, ellos son los disidentes, porque están igual como los fariseos. Segunda característica de estos disidentes que están dentro de la iglesia adventista, para justificar el error, usan frases apóstatas, como por ejemplo: Dios mira el corazón. Esta frase se usa más que todo para justificar el mal vestir en la hermandad. Siempre que se corrige o se habla de la indumentaria cristiana, surgen personas que dicen: hermano, Dios mira el corazón. Frases apóstatas. Dios mira el corazón, no la ropa.
Yo les digo, es cierto que la ropa no salva a nadie, pero cuando Cristo te salva, cámbiate tu forma de vestir. Pero ellos usan esas frases, Dios mira el corazón, para justificar el error y la apostasía. Otros dicen, hermano, hay que hablar del amor. Es cierto que hay que hablar del amor, pero ellos usan esas frases para evadir la verdad y justificar el error. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Cuántos tienen hermanos dentro de la iglesia, en su iglesia, que dicen así, hermano, hay que hablar de amor? Cuando se predica un tema fuerte y sólido de exhortación y amonestación, siempre surgen hermanos o hermanas diciendo, hermano, hay que hablar de amor. Pero están usando esa frase no porque en realidad quieran que se hable de amor, sino porque quieren justificar el error y la apostasía. Otros dicen, hermano, no seas extremista. Cuando se habla de algo que debemos de arreglar eso en nuestra vida espiritual, surgen hermanos diciendo, hermano, no seas extremista. Otros dicen, hermano, no seas fariseo, no seas legalista. Estos disidentes usan esta clase de frases apóstatas para justificar el error. No sé si ustedes ya han escuchado hermanos que dicen así, hermano, no seas extremista, no seas legalista, no seas fariseo. Cuando se les dice a las hermanas, vengan hermanas arregladas correctamente, demos buen testimonio en la ropa, ya dejemos de alimentarnos con comidas de que dañan nuestro organismo. Surgen hermanos diciendo, este hermano es un legalista, este hermano es un disidente. Ellos son los disidentes. Esta es una característica peculiar de los disidentes adventistas. Términos mal usados y mal aplicados para defender el error. La Biblia nos advierte sobre estos disidentes, hermanos, que usan estas frases apóstatas para justificar el error. Interesante lo que dice Pablo, Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Noten, hay que fijarnos, hermanos. Tengan cuidado con estos disidentes. Estos disidentes lo que buscan es destruir la iglesia moralmente desde adentro. Y Pablo dice que nos apartemos, que nos fijemos de estos disidentes porque son los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina de Cristo que vosotros habéis aprendido, dice. Y que os apartéis, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tengamos cuidado con estas frases apóstatas. Hermanos, Dios mira el corazón, Dios es amor, o no hay que predicar temas fuertes, o hay que predicarle a la iglesia temas de amor, dicen ellos. Ya no hay que ser legalista, ya no hay que ser extremista, porque Dios mira solamente el corazón. Muchos hermanos usan estas frases para defender el error y la apostasía. Tercer característica de estos disidentes. ¿Cuál es? Apoyan y defienden la música secular dentro de la iglesia adventista. Y aquí, hermanos, caben muchos líderes que están defendiendo la música secular dentro de la iglesia adventista. ¿Por qué razón muchos líderes como miembros de iglesia están defendiendo la música secular dentro de la iglesia? Y ellos dicen de que es la cultura. Hay que adaptarlos a la cultura porque ellos quieren usar la música para entretener a los jóvenes. Por eso es que a los jóvenes les encanta concentrarse en los grandes estadios, a esos conciertos de rock, porque esta música es rentable y es la única forma de mantener a los jóvenes alegres y en el movimiento celebración. O sea que estos disidentes son los promotores de géneros musicales bailables, como por ejemplo el rock pop, las baladas pop, la bachata, el merengue y las baladas pop. Otros están usando mariachis cristianos, solamente le cambian la letra, pero es música secular con letra cristiana. Es interesante, hermanos, tengamos cuidado, porque esto se está haciendo muy común en muchas iglesias adventistas que están usando música secular con letra cristiana para entretener a los jóvenes. Otros dicen, hermano, el himnario muy aburrido. Por lo tanto, están usando mucho pop rock para adorar a Dios. Están usando géneros musicales que, aunque la Biblia, hermanos, la Biblia
No dice qué clase de género hay que escuchar para adorar a Dios, pero la Biblia tiene principios generales que nos ayudan a definir cuál es la música que agrada a Dios y cuál es la música secular. Me doy a explicar, hermanos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. Aquí hay un principio general. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oíste de mí, esto haced. Ya imagino a Cristo o a Pablo cantando reggaetón cristiano, perreo cristiano o mariachi cristiano, porque hoy a todo le llaman cristiano. Y dice Pablo: lo que aprendiste de mí, recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este es un principio que debe de aplicarse a todo método de adoración. La música que se está escuchando hoy en muchas iglesias adventistas está en contra de nuestros principios, y muchos miembros de la iglesia, muchos ancianos y muchos líderes están promoviendo esta clase de música. Por lo tanto, ellos son disidentes. ¿Por qué? Porque esta clase de música está en contra de los principios de la iglesia adventista. ¿Saben qué es lo que dice el Manual de Iglesia? Manual de Iglesia 2015, página 154. Dice así. Noten que dice el Manual de Iglesia. Hay muchos ministros que están en contra del Manual de Iglesia. Dice así: debe de ejercerse gran cuidado en la elección de la música en nuestro hogar, en las reuniones sociales, en las escuelas y en las iglesias. Dice: debemos de evitar cualquier composición musical que participe de la naturaleza de jazz, rock u otras formas híbridas semejantes, así como todas las expresiones de lenguaje que aludan a sentimientos insustanciales y tribales. Manual de Iglesia 2015, página 154. Interesante. O sea que si un líder está patrocinando la música merenguera o la bachata o el pop o el rap cristiano, es un disidente adventista porque está en contra de los principios de la iglesia adventista. Lo dice Manual de Iglesia. Noten cómo dice Manual de Iglesia 2015, página 90, dice: nunca debiera introducirse en nuestros cultos música secular ni de naturaleza cuestionable. Si en su iglesia tiene algún ministro, algún anciano que está usando pop rock, que está usando bachatas y merengue cristiano y rancheras cristianas, él es un disidente porque indirectamente está en contra de los principios de la iglesia adventista sobre la música y sobre la doxología. Cuarta característica de un disidente: estos disidentes, hermanos, apoyan la ordenación de mujeres al pastorado. La iglesia adventista en los anteriores 2 congresos rechazó a voz alzada y por mayoría no a la ordenación de mujeres. Aún así, hay ministros, ancianos, divisiones que están ordenando mujeres como pastora. Por lo tanto, ellos son disidentes. ¿Por qué razón? Porque oficialmente la iglesia adventista rechaza la ordenación de mujeres porque carece de fundamento bíblico. ¿Oyeron, hermanos? Los ministros que están apoyando la ordenación de mujeres, a pesar de que la iglesia ha dicho no a la ordenación de mujeres, ellos son disidentes. Y no importa que sean ministros o ancianos de iglesia, no importa que tengan privilegios en la iglesia, desde el momento que aprueban la ordenación de mujeres al pastorado, son disidentes. Y si usted conoce algún anciano de iglesia, algún ministro que está promoviendo la ordenación de mujeres en su iglesia, él es un disidente, y no importa que sea ministro. Desde Génesis hasta Apocalipsis no encontramos ninguna mujer como pastora o anciana de la iglesia adventista. La única pastora que encontramos en la Biblia era Raquel, pero era pastora de ovejas. Eso dice Génesis 29, versículo 9. La Biblia deja bien en claro que el ministerio y el pastorado recae sobre los hombres. Esto no es machismo, se llama orden de Dios.
Voy a leerles algunas citas donde la Biblia enseña de que los dirigentes de la iglesia tienen que ser pastores, hombres. Tito, capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Noten que los dirigentes de la iglesia son ancianos. Los ancianos son los pastores locales de las iglesias. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 6 dice: palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Noten, esta palabra obispo es presbítero, anciano o obispo. Se refiere a los dirigentes de la iglesia. Tienen que ser hombres. Dice que tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Pablo está hablando de los requisitos de un anciano de iglesia. Es claro que la Biblia enseña que los dirigentes de la iglesia tienen que ser hombres, no mujeres. Por lo tanto, si alguien está patrocinando dentro de la iglesia la ordenación de mujeres, es un disidente. El apóstol Pedro era un anciano de iglesia. Noten cómo dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Noten que Pedro no era papa, Pedro era un anciano de iglesia, un dirigente de la iglesia primitiva y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro era un anciano de la iglesia primitiva. Por lo tanto, un líder o un miembro de iglesia que esté patrocinando la ordenación de mujeres es un disidente. Quinta característica de un disidente: estos disidentes son promotores de la doctrina católica del pecado original. Estos disidentes son los principales promotores de la doctrina católica del pecado original, que enseña que nacemos pecadores, el pecado es un estado y pecar hasta la venida de Cristo. Esto es la doctrina del pecado original, hermanos. Muchos líderes y muchos miembros de la iglesia adventista, sin darse cuenta, están patrocinando el pecado original. Nadie nace pecador. Nacemos con una tendencia al mal, pero nadie nace pecador. La persona se hace pecador por elección, porque el pecado es una elección y el pecado es transgresión de la ley. La Biblia dice que lo que heredamos es una tendencia al mal, no el pecado. El pecado es una elección y solamente lo puede ejercer una persona que conozca el bien y el mal. El pecado es transgresión de la ley. La Biblia dice que pecado es hacer lo bueno y no hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago 4:17. 1 Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Nadie nace pecador, ni nadie se condena por nacer. El pecado es una elección. La tendencia al mal no me constituye pecador hasta que conozco el bien y el mal. Por lo tanto, no podemos llamarle a la tendencia al mal pecado, porque la Biblia claramente dice que el pecado es transgresión de la ley y el pecado se inicia en la mente, dice Cristo en Mateo 15:19, y el pecado surge en frutos de la carne. Eso dice la palabra de Dios. Lo que heredamos es una tendencia al mal, no el pecado. El pecado es una elección. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 1. ¿Qué es pecado? La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno de Dios. Hermanos, tengamos cuidado. Si usted tiene en su iglesia un líder o un hermano que está diciendo que nacemos pecadores y que el pecado es un estado o una condición, la Biblia enseña que traemos una tendencia al mal, pero que esa tendencia al mal solamente la venimos a desarrollar cuando tenemos conocimiento del bien y el mal. Una cosa es la tendencia al mal y otra cosa es el pecado. La Biblia claramente enseña que el pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, si alguien en su iglesia está enseñando lo contrario, es un disidente,
porque esta es teología católica, la doctrina del pecado original. Sexta característica de estos disidentes. Estos disidentes infiltrados dentro de la iglesia adventista atacan sutilmente el espíritu de profecía, o sea, los escritos de Elena de White. Estos disidentes están en contra de usar los escritos de Elena de White en el púlpito. Según ellos, dicen que es suficiente la Biblia. Claro, si se entiende correctamente eso, es suficiente la Biblia. La iglesia adventista, sin Elena de White o con Elena de White, tuviéramos siempre las 28 creencias y 6 doctrinas. Ninguna doctrina de los adventistas se saca de los escritos de Elena de White. Pero ellos dicen esas frases que hay que usar la Biblia para minimizar el don de profecía. O sea, que es un ataque sutil. Muchos dicen, cítame la Biblia. Cuando el espíritu de profecía los acorrala y los amonesta en su apostasía, vienen y dicen, hermanos, cíteme la Biblia. Pero lo hacen con la intención de defender sus errores. Y ellos usan términos como, cítame la Biblia, es suficiente la Biblia, Elena de White no es infalible, dicen ellos. Pero están usando esos términos para justificar el error y la apostasía dentro de la iglesia. Porque como los escritos de Elena de White los corrigen y los amonestan, entonces para esquivar eso, dicen entonces ellos, cítame la Biblia. Yo prefiero la Biblia. Estoy hablando de adventistas del séptimo día que están dentro de la iglesia adventista, pero que a través de un ataque sutil atacan el don de profecía. Hay adventistas que ni aún no creen en el espíritu de profecía. Hay eruditos, hay teólogos que ni tan siquiera creen en el espíritu de profecía. Yo pudiera mencionarles nombres de teólogos que son famosos dentro de la iglesia adventista, cómo hacen ataques sutiles al espíritu de profecía, negando y atacando lo que dice el espíritu de profecía. Tremendo, hermanos. Cuando la Biblia enseña que los escritos de Elena de White tienen la misma inspiración que la palabra de Dios. O sea, el mismo espíritu que inspiró al profeta Isaías y que inspiró al profeta Jeremías es el mismo espíritu que inspiró a la sierva del Señor. ¿Por qué minimizarlo? ¿Por qué ponerlo en una categoría más baja cuando no creemos en ningún nivel de inspiración? O sea, los adventistas no creemos en niveles de inspiración, es un solo nivel. El mismo espíritu que inspiró a los profetas, inspira a todos los demás profetas. Por eso es que se hace un ataque sutil al don de profecía. La séptima característica, que es la final, para identificar a un disidente adventista. Y esto es la más común. Estos disidentes están en contra de los mensajes de la verdad presente y hacen uso del abuso de la autoridad. O sea, tienen autoridad en la iglesia y abusan de esa autoridad para estar en contra de los mensajes de la verdad presente. Estos disidentes están en contra de los mensajes de la reforma pro salud. Ellos le llaman esto fanatismo. Predicar la reforma pro salud hoy dentro de la iglesia adventista para muchos es fanatismo, legalismo, fariseísmo y salvación por obra. Están en contra de los mensajes que hay que salir de las ciudades. Está en contra de la predicación en contra del papado. Ellos le llaman de que ya no hay que predicar esos mensajes, porque esos mensajes no salvan a nadie. Ya no hay que predicar esos mensajes de terror, le llaman ellos. Dicen que al predicar las profecías de Daniel Apocalipsis es predicar un evangelio del terror. Es muy común ver estas frases en estos grupos disidentes o en estos disidentes dentro de la iglesia. Estos grupos están en contra de los mensajes de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Inclusive, hermanos, estos mismos disidentes son los que están a favor de la música secular, de la ordenación de mujeres y de predicar solamente temas chistosos y sensacionalistas dentro de la iglesia adventista. Estos grupos están en contra de estos mensajes para este tiempo. No sé si usted tiene en su iglesia algún miembro, algún líder, algún anciano, que predicar temas de profecía y de amonestación para la iglesia, esto es atacar a la iglesia. Hoy le llaman a ellos atacar a la iglesia. Hermano, estás criticando a la iglesia. Hermano, estás dañando a la niña de los ojos de Dios. Porque hoy decir la verdad para exhortar a la iglesia, ellos le llaman ahora estar juzgando y criticando a la iglesia. Tremendo, hermano. Pero saben de que la iglesia adventista es una iglesia profética. Se levantó para predicar temas de profecía.
somos una iglesia del destino y que tenemos un mensaje profético. Y los mensajes que tienen que estarse predicando hoy, en esta última etapa de la historia, son mensajes proféticos de la verdad presente. Temas de la salida a ciudades, temas que tienen que ver con las profecías de Daniel, Apocalipsis, Mateo 24, la lluvia tardía, la marca de la bestia, el sello de Dios, desenmascarar a Babilonia, predicar los mensajes de los 3 ángeles. Pero hoy en día estos disidentes están en contra de estos mensajes y no lo predican ellos ni dejan que otro lo predique. Pero noten cómo dice Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Hay que predicar las profecías, hermanos. Noten cómo dice el libro de Eventos de los Últimos Días, página 16, párrafo 5, dice: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Hermanos, tengamos cuidado con estos disidentes, porque puede ser aún hasta un miembro de la iglesia, un líder o un anciano de iglesia. Estos son los peores disidentes, porque lo que buscan es que la iglesia no complete su misión, no predique el mensaje para esta etapa de la historia y que se infiltren a la iglesia métodos falsos de adoración y de predicación, música secular. Es terrible, hermanos. Hay iglesias donde para entretener a la hermandad usan marionetas, usan mimos, usan pantomimas, usan payasos y un montón de cosas que son ajenas al mensaje de la iglesia adventista y a nuestros principios. Tengamos cuidado, hermanos, con esta clase de disidentes. Estos son los más peligrosos que los que están allá afuera. Puede ser de que tú seas un disidente, puede ser que cualquiera de nosotros puede ser un disidente si estamos apoyando el error y la apostasía dentro de la iglesia. Que Dios nos libre de que caigamos en estos errores y que Dios nos libre que seamos una clase de estos disidentes. Seamos celosos, hermanos, en el mensaje. Vivamos el mensaje y cuidemos a nuestra iglesia de todo tipo de apostasía y rebelión, que esto desagrada a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, para que Dios nos dé fuerzas, para que no vayamos a caer en estos errores. Oremos. Gracias por Eterno, por tu palabra. Gracias por este conocimiento que te da la iglesia adventista. Gracias por este estudio. Bendícelo, Señor, para que no podamos caer en estos errores de estos disidentes que quieren destruir la iglesia y llevarla otra vez a Egipto con una falsa adoración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.